Desde estos instantes, iniciamos Tu Candidato 2021. Espacio en el que conocerás las propuestas de los principales candidatos al Congreso y la Presidencia de la República. Entrevistas, análisis y toda la información para que puedas emitir tu voto informado y responsable este 11 de abril. Tu Candidato 2021 a través de RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez a Tu Candidato 2021 y me acompaña el día de hoy para tener un análisis y gracias a José por el pase. Otra vez a José Ignacio Beteta de la Asociación por Contribuyentes y en mi caso Gustavo Nakamura del Centro de Innovación de Políticas Públicas. Hoy día vamos a hacer un análisis con dos analistas. Nosotros vamos a callarnos, José Ignacio, hoy día un poquito, pero antes te voy a dar el pase para ver tus comentarios antes de iniciar. Y nos acompañan dos analistas. Uno con nosotros está el doctor Gonzalo Banda, sí, directamente desde el extranjero, mentira, está en la ciudad de Arequipa, el señor Gonzalo Banda, y también está Miguel Ibarra, que si estás en Lima, Miguel, espero, quién sabe en qué parte del Perú estarás, pero esto es importante, es la tecnología que permite conectarnos de diferentes personas donde estamos para hacer un análisis de coyuntura. Estamos un día menos para saber a dónde se va nuestro país. Primero, si me permiten, tanto a Gonzalo como a Miguel, pedirle la palabra a José Ignacio. José Ignacio, ¿qué tal? ¿Ha cambiado algo desde ayer a hoy? ¿Cómo ves el panorama? La misma incertidumbre. Buenas tardes, ¿cómo están, Gonzalo, Miguel? Un gusto. Yo creo que la preocupación y la concentración en estos menús, WhatsApps, encuestitas y encuestas que llegan, si bien es cierto, es comprensible porque la población siempre tiene esa sensación de seguridad o quiere esa sensación de seguridad. En verdad lo que hay que hacer es pensar conscientemente en quién ya vas a votar y por quién querías votar y decidir tu voto de una vez, digamos, ¿no? Eso en cuanto a la coyuntura del día de hoy, a 3-4 días de las elecciones, suba quien suba, pase quien pase, los peruanos ya deberían tener su voto decidido, cosa que efectivamente no ocurre siempre y hay un 25% de la población que decía en los últimos 2 días, ¿no? Pero yo creo que el tema de fondo, además quizás de algunas especulaciones que nuestros analistas puedan hacer, siempre pasa por ver los escenarios que vienen después, ¿no? O sea, los retos que se plantearán, no sé, yo ni siquiera diría una segunda vuelta, sino a partir del 28 de julio, con los distintos escenarios que se puedan presentar, ¿no? Porque los retos del país siguen siendo los mismos, los problemas siguen siendo los mismos. O sea, falta terminar una reforma política, ahora más que nunca falta concluir un proceso de regulación, especificación de la figura de la vacancia, de la figura del cierre del Congreso. Falta, digamos, muchísimo que hablar sobre el tema de la informalidad, que es un fenómeno que ya no aguanta, o sea, que ya no resiste, digamos, el país ya no resiste vivir con una sociedad tan dividida, con un contrato social tan partido. Entonces, claro, la pregunta sería, bueno, entre quien entre o con los que podrían entrar, ¿qué pasarían con estos temas de fondo a partir de mañana, ¿no? A partir del siguiente gobierno, ¿no? Por ahí les pongo la pelota a los analistas que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Perfecto, José Ignacio. Hecha la pregunta o el interrogante, ¿quién quiere empezar? ¿Te parece? Vamos a empezar con el hermano que está fuera del país, con Gonzalo, no sé si está, pero Gonzalo, por favor, empezamos contigo como análisis. ¿Cómo ves esta coyuntura, lo que José Ignacio ha dicho como previa, y de ahí le cedemos la posta a Miguel Ibarra? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, José Ignacio, amigo querido? Bueno, es la elección de la incertidumbre. Realmente en este momento lo que se vive y se palpa, ¿no? Yo acabo de terminar de escuchar el audio que se ha difundido para los periodistas extranjeros, ¿no? De los 4 jefes de empresas encuestadoras. Ninguno te dice específicamente, estos son mis 2 para apostar. Es más, te dicen, yo no te podría hablar de algún tipo de movimiento, ¿no? Pero nunca los he visto ser tan cuidadosos. O sea, ellos en este momento se enfrentan al mismo escenario que creo están todos los peruanos, ¿no? La indecisión.
Sí creo que el ciudadano debería forjarse un voto por convicción en este momento. Creo que sí debería de hacerlo ya, porque ya no vamos a tener tiempo. Sin embargo, entiendo también que muchos, en una elección marcada por la desafección política, en donde ninguno de los candidatos ha logrado convencer a más allá del 12% de la ciudadanía, lo cual habrá pues de una oferta electoral muy pobre. Hemos tenido performance de candidatos muy malos, candidatos que estuvieron liderando y que se cayeron de un momento a otro, pero que no supieron mantener el liderazgo. Entonces comprendo totalmente al ciudadano que está esperando, ¿sí? ¿Por qué? Porque como nadie lo convence, ¿sí? Finalmente creo que a veces esa elección por su mal menor la va a terminar tomando en la cola de votación. No lo hemos estudiado. Este proceso va a ser atípico, va a romper todos nuestros estudios electorales, va a romper todo lo que hemos sabido sobre en qué momento define el ciudadano su voto. Probablemente esta, como en ninguna otra, sea la elección en la que más se va a definir el voto en los últimos 2 días. ¿Por qué? Porque antes tenías un pelotón de 3 o 4 candidatos que más o menos se repartían el voto, ¿no? O 2 candidatos que al final terminaban depredando el voto indeciso. En este caso, dada la infidelidad incluso que ha habido entre las opciones electorales, los ciudadanos han pasado de uno a otro como si se cambiaran cualquier día de ropa, ¿no? Y cada uno ha ido medrando de las subidas y de las caídas del otro, ¿no? Entonces, a mí me genera mucha incertidumbre. Hay muchas voces fuertes que dicen que podría haber una opción muy extrema en un lado del espectro político de la izquierda peruana, al que yo le daría incluso un poquito más de protagonismo, porque sabes que las encuestas tienen muy difícil penetrar en el mundo rural, ¿sí? Eso es algo que no estamos viéndolo en este momento. Pero por ejemplo, aquí en Arequipa, cuando se proyectó la segunda vuelta entre Istmo-Des y Cáceres-Yica, se proyectaban escenarios más o menos con una tendencia favorable a Cáceres-Yica por el voto urbano, pero cuando llegó todo el cómputo oficial, el señor le sacó 4, 5, 6 puntos más, que no había manera de medirlo para las encuestadoras. O sea, en teoría sí está representado el voto rural, pero dada la complejidad, es muy difícil caracterizarlo totalmente. Entonces, es la elección de la incertidumbre, ¿no? Yo sí creo que el ciudadano, mucho de ello va a definir su voto y va a tener que optar por su mal menor desde la primera vuelta. Esto es algo que yo lo veo, que cada vez que, o sea, estos 2 días, 3 días, la cantidad de personas que te escriben, que te comentan, que te piden consejo, porque lo que antes no se sabía, yo me acuerdo que antes se sabía estos sondeos internacionales que se publicaban, ¿no? Se especulaba mucho a veces en redes sociales. Ahora eso está accesible porque te llega a través del WhatsApp inmediatamente, se activan las alarmas. Eso no lo hemos medido en ninguna otra elección. Va a ser sumamente particular en esta elección. Y a mí me preocupa el día después. Claro, porque el día después de la elección, o bueno, no vamos a tener probablemente un virtual ganador al día después de la elección, eso va a ser un caos. Vamos a tener varios que van a intentar decir que esto ha estado pues arreglado. Eso me preocupa en primer lugar. Me preocupa el boca de urna, el efecto que genere en la gente, porque puede ser un boca de urna falso, mentiroso, y probablemente con estas diferencias no refleje lo que va a suceder. Y que luego en la noche, en los primeros conteos, se puede revertir y la gente se puede generar un ambiente bien, bien complicado. Y bueno, ya a partir del 28 de julio ni qué decirles, o sea, un presidente que va a tener que sobrevivir salvo 2 partidos políticos, con 15, 18 congresistas, ¿no? Allí tratando de resistir los embates de la oposición y que no va a tener ningún crédito en el corto plazo, ¿no? O sea, se le van a ir encima a todos, porque la cantidad de cosas que se han prometido en esta campaña es totalmente desproporcional a la cantidad de cosas que se pueden realizar y que van a poder realizar en un Congreso tan fragmentado. Entonces, cualquiera sea el escenario, va a ser un escenario, hasta con los candidatos, yo te diría, más librecambistas, más liberales, lo que sea, el que sea, va a afrontar un escenario sumamente difícil.
Entonces ahí es donde pesan pues las marcas partidarias, los partidos políticos, ¿no? Que aunque no nos gusten, que aunque sean feos, le dan cierto tipo de solidez, ¿no? al posible voto, ¿no? O sea, claro, uno se preocupa ahí y dice, pues Keiko, ¿no? Con todo lo cuestionable que podrá ser, tiene organización política. Lescano, con todo lo cuestionable que podría ser, tiene organización política. Tal vez si juntamos un poquito, los demás candidatos armamos algo así, pero en el resto es un gran signo de interrogación, ¿no? Lo que va a suceder, ¿no? Entonces yo tengo muchas más dudas que certezas en este momento, ¿no? Yo he escuchado el audio y ellos parecía que estaban pues transmitiéndote el pésame, ¿no? O sea, no estaban transmitiéndote buenas noticias, ¿no? Y a mí me deja más preocupado, ¿no? Gonzalo, qué interesante tu análisis que has hecho sobre el tema rural, ¿no? Porque todo hace indicar que el voto rural va a ser el que mueva la aguja. Antes nadie le daba bola, como se dice popularmente, al voto rural. Decían, bueno, el voto rural no suma al bolsón porque yo tengo pues 30 o 20 o 18, el otro tiene 10, entonces ya estoy, ¿no? Hoy ese voto rural te puede cambiar la historia de la elección, ¿no? Como bien nos ha dicho. Bien, Miguel, felizmente te conectaste, hubo un problema, y queremos escuchar tu análisis. ¿Cómo lo ves tú desde donde te ubicas como analista político, como politólogo que eres, por favor? Gracias, disculpen, tuve un problema de conexión en el hotel donde me encuentro, estoy en la ciudad de Ica en este momento. Bien, efectivamente, a ver, el panorama es complejo, tenemos dos escenarios que nos pueden hablar un poco de un conflicto de gobernabilidad más adelante. Para empezar, el candidato que gane va a tener un parlamento fraccionado, atomizado, no hay mayoría, y eso va a obligar que el gobernante de turno esté literalmente llevado a negociar, y eso va a depender siempre del liderazgo que tenga su bancada, de los líderes o personajes más notables que pueda tener de experiencia política para poder manejar el tema parlamentario. ¿Por qué es importante? Porque si el presidente va a tener un primer consejo de ministros y el parlamento va a tener su propia agenda política, entonces va a haber un choque si es que previamente no se ha consensuado temas en común. Temas sobre política económica, sobre política de salud, sobre política de educación, sobre política internacional. Hay varios temas que son importantes. Recordemos que el déficit fiscal antes de la pandemia era el 2%. Ahora en el 2000 es aproximadamente el 10%. Significa que tenemos menos caja. Entonces hay problemas importantes de recaudación, hay problemas importantes de desempleo, hay una recesión producto de un déficit fiscal que va a crecer. Entonces es importante cómo consensuamos. Entonces tienes un presidente que evidentemente no tiene un parlamento que pueda quizás entender o conectarse con las reformas más importantes que tendrían que hacerse, ¿sí? Pero el presidente también tiene un problema. Recordemos que estos sistemas parlamentarios como el nuestro, en el cual tenemos un presidente que no tiene mayoría en el parlamento, generan crisis que a veces te permiten preguntarte quién está detrás del presidente, quién está detrás para seguir la alternancia, si fuera el caso. Entonces son muchos escenarios que nos llevan a decir si es que verdaderamente las fórmulas están bien compuestas o no. Respecto al tema de la plataforma política, digamos el plan de gobierno que tienen nuestros candidatos, también es disímil entre ellos, ¿no? Y eso un poco juega a la incertidumbre con muchos. Gran parte de la estrategia política de los candidatos está sobre garantizar un plan que genere gobernabilidad, certidumbre, ¿no? Y de alguna otra manera también predictibilidad en las decisiones del gobierno. ¿Por qué razón? Porque se habla de una reforma constitucional, por ejemplo. ¿Qué nos traería una reforma constitucional? Para empezar, recordemos que el Congreso ha elaborado más o menos 21 proyectos o 21 leyes ya de reforma constitucional sobre esta constitución que tenemos. Entonces, pero todas han sido básicamente sobre temas de carácter político en su mayoría. Entonces, pero si hablamos de una reforma, lo que quieren en realidad los reformistas es modificar el modelo económico, por una parte, que afectaría el tema de inversión privada y llevaría a repensar algunos contratos con el Estado. La reestructuración del Estado, que significaría o hacerlo crecer o reducirlo, que tiene que ver mucho con el tema también de la inversión en educación y en salud. Y lo tercero es sobre todo sobre la estructura misma de los poderes que garantizan, digamos, la estabilidad o la constitucionalidad del Estado peruano, ¿no? Como el Tribunal Constitucional y otros órganos más. Entonces, ¿de qué reforma hablamos? Ese tema no se puntualiza. ¿Qué cosa se va a reformar? Es lo concreto. Porque es fácil decir, bueno, recordemos que muchos politólogos, siempre lo decimos, la primera víctima de todos los populismos siempre es la Constitución.
porque es la forma bajo la cual, digamos, los reformistas independientes plantean un cambio. No, otro tema importante que no abordan, no queda claro, es el tema, por ejemplo, de la política en salud y la política educativa. En el tema de salud, por ejemplo, no se ha trazado un norte específico. Yo esperaba, por ejemplo, en lo personal, que en cuanto a la política internacional o bilateral, tenemos UNASUR, tenemos el Parlamento Andino, tenemos Mercosur. En ningún momento, a diferencia de la Unión Europea, el Perú ha planteado, por ejemplo, no está en las políticas que se plantean, una estrategia en común del Mercosur, UNASUR, del Parlamento Andino, para enfrentar la crisis económica que trae la recesión por parte del COVID-19, o también ver cómo es que se va a reactivar la economía dentro de este escenario, incluso con el tema de la importación de las vacunas. Hubiera sido importante de pronto que como bloque podemos negociar vacunas para todos y tenerlo mucho más rápido, o generar inversión para investigación y encontrar la cura, y no esperar que Europa la traiga o Norteamérica. Entonces hay temas que quedan en el aire que pareciera que no están dentro de los planes de gobierno. En tema de educación, casi todo se centra en el tema universitario. Y tenemos tres grandes problemas. Hay una brecha tecnológica de conectividad, ¿no? Hay una brecha también salarial con los docentes que se enfocan. Hay una brecha que tiene que ver con el tema de la calidad educativa. Estamos al final de la prueba PISA. La última fue en el 2018, se viene en el 2021, porque es cada 3 años. Entonces, ¿seguiremos bajando? Es la pregunta. Entonces, hay temas en concreto que no llegan. Te interrumpo un segundo, porque Gonzalo ha ido más, efectivamente tú estás agarrando unos temas sectoriales sumamente importantes e interesantes. Gonzalo ha ido un poco más a las bases, digamos, efectivamente partidarias, ¿no? Hay dos cosas que a mí me preocupan. Hoy en la mañana estuve conversando con gente de Venezuela y una era la reforma política, o sea, digamos, tú hablabas de inestabilidad, Gonzalo también. Quedó en el aire con el Tribunal Constitucional el tema tanto de la vacancia como del cierre del Congreso. El cierre del Congreso fue, entre comillas, favorecido, Vizcarra cuando lo hizo. En el tema de la vacancia lo dejaron medio en el aire, no llegaron a determinarlo bien, con lo cual las dos figuras quedaron igual en el aire. Y la representación partidaria, o sea, la idea de distritos electorales, bicameralidad, vallas para los partidos, ahí hay todo un tema. Y el otro tema es el tema de la informalidad. Yo estoy muy preocupado y por eso vuelvo a estos asuntos, porque justamente lo que ustedes mencionan, esta ruralidad difícil de leer, esta especie de segundo Perú, que en verdad es el primero porque es el 80% de la población, ¿no? Que no necesariamente está en el sistema, sino que lo está bordeando, entra y sale económicamente, legalmente y por lo tanto políticamente, porque no se interesa mucho. Acá viene la pregunta más picante, digamos, ¿no? Para Gonzalo y para ti. ¿Qué candidatos de los que están ahorita en este quíntuple empate ven con mayor posibilidad, con ese Congreso fragmentado, difícil como va a ser, para poder afrontar estos dos problemas base, o en todo caso, estos problemas base que ustedes han mencionado, ¿no? Vamos a hacer un poquito de predicción, digamos. ¿Cómo ven ustedes ya la fortaleza de los candidatos? Y más allá, evidentemente, de sus intereses, sino tratando de ser objetivos con los datos. Gonzalo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que estamos siendo muy optimistas y le vamos a decir que el próximo presidente va a hacer grandes reformas. Yo creo que hay que moderar todas nuestras expectativas. O sea, muchos han dicho que van a cambiarlo todo, van a intentar reformarlo todo, que todo va a pasar por una reforma constitucional y la reforma policial, la reforma educativa. La verdad es que no van a tener ni votos en el Congreso ni respaldo popular para eso. Entonces creo que hay que moderar esas expectativas. Y por otro lado, vamos a tener por primera vez en el Parlamento, después de muchos años, la visibilidad de alternativas que representan a lo que diría Matos Mares el Perú no oficial, ¿no? Ese Perú que ha estado por muchos años en la sombra, ¿no? Y uno se pone a pensar, va a haber representación política, y no va a ser pequeña, va a ser una representación política seria, ¿sí? Que va a estar ahí poniendo la cara, ¿no? En los ambos extremos, ¿no? En ambos extremos. Entonces, ¿cómo va a ser el presidente para negociar con ellos? Es decir, de nuevo, yo creo que hay elementos para decir que el próximo gobierno, como no se ha regulado las figuras de la vacancia, como no se ha regulado las figuras del proceso, digamos, de
de en qué circunstancias competiría vacarlo o no. Como no se puso esos candados, la tentación autoritaria, que es lo que no estamos viendo en este momento, puede surgir rápidamente. ¿Por qué? Porque no tienes ¿a qué más se va a esperanzar el gobierno? Y eso es algo que me está preocupando a mí. Creo que muchos estamos aquí, creo que por la desafección y porque la gente está en sus problemas cotidianos, estamos, pandemia, todo eso, pero a mí lo que realmente me está preocupando es que efectivamente ni siquiera le va a dar chance. Hay propuestas que proponen el tema de capitalismo popular, de acceder el crédito a la gente, ¿no? Casi todos coinciden con eso, ¿no? Subsidios para la microempresa. La verdad es que con la caja fiscal como está, la deuda pública que tenemos, el escenario que va a enfrentar el próximo presidente de una súper expectativa de sus promesas, y candidaturas que dicen que así muy sueltas de huesos pueden cambiar a los funcionarios del BCR como se cambiara cualquier cosa. La única institución que funciona en el Perú, ¿no? La única tenemos muchas instituciones que no funcionan en el Perú. Pero tu diagnóstico, no, pero te interrumpo. El diagnóstico ya estamos de acuerdo contigo. Ahora, tienes a 5 en la lista, en la parrilla, y es lo mismo que le voy a pedir a Miguel. O sea, tienes a un Lescano que parece que está por ahí como que se desinfla un poquito, pero no importa. Está Lescano, está Keiko, está Aliaga, está Verónica Mendoza, está Castillo, De Soto también está por ahí. Vamos a imaginar que estos 5 o 6 serían las opciones de la segunda vuelta. En ese diagnóstico que has hecho, que es totalmente realista y es real, además, ¿cuáles crees tú que son los candidatos que podrían tener esa muñeca para poder mantener la estabilidad, para poder moderar, para poder lograr algunas reformas, otras no, para poder tener un espacio más justamente de paz y estabilidad en los siguientes 5 años? Creo que los que tienen partido político, José Ignacio, o sea, más allá si me gusten o no, los que tienen partido político terminan siendo los que brillan, ¿no? Porque el partido político te da cuadros, te da burócratas, te da oficina, te da alcance regional, te da acceso a conversar no solamente con el Congreso, sino con los alcaldes de tu partido, con los gobernadores regionales de tu partido. ¿Sí? No estamos hablando de eso. Y me parece muy bien que la gente en este momento esté diciendo, no, yo voy a votar por el plan de gobierno, voy a votar por el candidato mejor preparado. Ya, pero a ver, ese candidato mejor preparado tiene aliados locales, tiene gobernadores regionales que vayan a responder a su agenda, tiene alcaldes, y yo creo que en esas sumas y restas los que terminan ganando son los que tienen organizaciones territoriales difundidas por todo el Perú desde hace mucho tiempo. Entonces, en un escenario de gobernabilidad, si tú me dijeras, yo te diría, pues, Lescano, Keiko, tal vez Acuña, pero Acuña como no está, ¿sí? Como Acuña, o sea, claro, no lo vemos lejos, o sea, Acuña tendrá que llegar a un acuerdo porque tiene muchos gobernadores regionales, muchos alcaldes, ¿no? Y los demás es una gran interrogante, ¿no? ¿Cómo van a dialogar con gobernadores regionales, con alcaldes? Miguel, ¿tú cómo la ves? A ver, tus comentarios a este tema. Bueno, a ver, Hernando Soto por un partido que se llama Avanza País, que tiene más de 10 años, en realidad, en la vida política. Keiko va por Fuerza Popular, antes el Partido Comunista tenía otro movimiento, esa misma corriente, digamos, que te tiene. Lescano va por Acción Popular, es un partido tradicional, ¿no? López Aliaga le cambió el nombre a Solidaridad y le puso Renovación Popular. Y los que sí han cambiado son las izquierdas, considerablemente. Entonces, hablando de los primeros, diremos que sí existe, de alguna otra manera, una presencia, por lo menos legal, para poder participar. Ahora, aquí hay un tema importante. El partido más antiguo, que es el de Lescano, Acción Popular. Lescano ha dicho que él no gobernaría con su partido. En una entrevista que le dijeron, un debate, le preguntaron si gobernaría Acción Popular o él, y él dijo, gobernaría Johnny Lescano, no Acción Popular. Eso refleja un poco, digamos, la disrupción que tiene con los líderes más importantes de su partido, lo que significaría que un probable gobierno, él nombre a su propio equipo y no sea parte de Acción Popular. Por otra parte, tiene su gobernador de Soto, que es literalmente un invitado en Avanza País, y que tiene un equipo que está liderado por Miguel de Galviar, que es un ex Movimiento Libertad, de la época del Fredemo, si mal no recuerdo. Entonces, tiene un equipo técnico de ahí, digamos, que responde un poco a las expectativas de su propia línea ideológica, que sería lo que plantea en una reforma. El gran problema de Soto es que, teniendo un carácter muy afable, no tendría esa autoridad y ese liderazgo
para poder conducir políticas públicas. Evidentemente el Congreso es un león duro con el cual pelear, y si no tienes la autoridad y el carácter para poder, digamos, dirigir una política pública, lo más probable es que termine siendo avasallado y vacado. En el caso de Keiko Fujimori, Fuerza Popular es un partido que se ha mantenido sobre la base de la ejidad de Alberto Fujimori. Cuando Keiko Fujimori en el 2016 quiso desapegarse del albertismo y fundar el keikismo, finalmente fue fracasando. Y ese partido duro demostró un ala autoritario en el 2016 y trajo pues la caída de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, digamos que tiene ahí un tema a favor y un en contra. En el caso de López Aliaga ha tenido la experiencia política de ser básicamente regidor metropolitana y hoy candidato. Es un tipo de carácter, es un empresario, y como todo empresario evidentemente tiene el olfato para poder saber cómo se va a mover y cómo va a decidir. A un empresario difícilmente un político le va a decir qué hacer o qué no hacer, porque se va a imponer. En el caso de Verónica Mendoza y el señor Castillo de las izquierdas están fraccionadas, tienen equipos, pero el mayor problema con ellos es que las formas que plantean son tan drásticas que asustan al empresariado, que asustan al ciudadano y que asustan en realidad a casi la administración pública, porque no se sabe cómo es que se va a reformar, y con los ejemplos de Venezuela, digamos, o Bolivia, queda uno defraudado. En esa línea, habiendo analizado los políticos, los partidos, su antigüedad, digamos que los que podían manejar un parlamento difícil sería realmente o López Aliaga o Keiko Fujimori. ¿Por qué razón? Porque en el caso de Keiko, tiene la experiencia política, ya creo, para poder manejar situaciones de controversia. Ya ha pasado por una cantidad de situaciones complejas que lo ha hecho. Su problema es garantizarle a todos, y ese es el mayor problema, que no vamos a retornar a un 5 de abril y que no vamos a tener un gobierno que literalmente se imponga sobre la base de actitudes que salgan de la línea democrática. Todo presidente tiene que tener un ámbito de autoridad y de poder para ejercerlo. Eso es inevitable. Un presidente que no tenga autoridad y poder para ejercer ese poder, difícilmente no va a poder conducir a nadie y será el monigote de todos. Y al llegar al Congreso será devorado por los congresistas. Entonces, más si no hay mayoría. En el caso Miguel, de tenemos que concluir, Miguel, tenemos que concluir, por favor. López Aliaga, ¿por qué? En 2 palabras, a ver. En 2 palabras. López Aliaga tiene el carácter para conducir, digamos, cualquier proceso que pueda plantear. Es un empresario exitoso. Creo yo que podría manejarlo bien. Y el problema es el equipo de gobierno. López Aliaga no tiene equipo de gobierno. Y esa es su mayor debilidad. Ok, muchísimas gracias, Miguel. Gonzalo, ha sido un gusto. José Ignacio, se nos ha ido la media hora rapidísimo. Mañana tenemos un programa de 1 hora. Mañana analizaremos el sector económico, vamos a analizar el sector educación y analizaremos a las pequeñas empresas, aquellas que dicen que es pequeña, pero ¿cuánto es, José Ignacio? El 80%, del momento con el 90% de repente de la economía que se mueve en el país. No sé cuánto es, José Ignacio. 80, 90, tú sabes bien el dato. ¿En la informalidad, dices tú? No, digo en el movimiento económico del país, ¿no? Las pequeñas empresas. No, lo que pasa es que la cantidad de gente que emplean es muy alta, ¿no? La MIPYME emplea a 8 millones de personas, 9 millones de personas, pero esos 9 millones de personas ganan en promedio pues casi el 50% del trabajador formal empleado. Totalmente. ¿No? Entonces, a ellos vamos a tener, mañana están 3 invitados, así que de 1 a 2 haremos el análisis con José Ignacio Beteta. Muchísimas gracias, Miguel, Gonzalo, y bueno, José Ignacio, nos vemos mañana. Queridos amigos, este ha sido tu programa, Tu Candidato 2021. Nos vemos. Cuídense. Chao, nos vemos. Gracias. Hemos presentado Tu Candidato 2021. Bajo la conducción de José Ignacio Beteta y Gustavo Nakamura. Tu Candidato 2021.